Y estamos ya con Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso de Sumar por Compromís, pues me gusta la Diana. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Además, Alberto, que viene en el segundo programa de la segunda temporada y estuvo en el segundo de la primera temporada. Espero que nos falta un año para volvernos a ver. Bueno, seguro que no, cuando queráis. Estamos abriendo un nuevo ciclo político, nuevo año político, y mi pregunta es, la principal, la que estamos hablando en este programa, ¿cuáles van a ser las tareas de la izquierda, las tareas que deben abordar los partidos progresistas en este nuevo curso? Bueno, yo creo que la tarea principal de los grupos progresistas que forman parte de una mayoría parlamentaria complicada, ¿no? Creo que esto no se le escapa a nadie, debe ser, el primero de todos, no caer en asumir la agenda de la extrema derecha. De nada sirve hacer cordones sanitarios si luego asumimos marcos autoritarios, reaccionarios, racistas, y creemos que el problema de la izquierda está en la inmigración, la ocupación de casas en barrios populares, la inseguridad ciudadana, etcétera. El problema de la izquierda está en la incapacidad, sea por voluntad, sea por valentía, sea por falta de mayoría parlamentaria, y creo que ahí también es muy importante que el conjunto de las fuerzas de las izquierdas no hagamos trampa. No vale que donde yo no soy gobierno, la culpa es del gobierno medio de izquierdas, pero donde yo soy gobierno el problema es de que no dispongo de una mayoría parlamentaria amplia. Creo que esto es muy importante. Hay que ser honestos, que pueda ser sencillamente poner límites al capitalismo. Y yo creo que hay tres cuestiones esta legislatura, más allá del, digamos, la parte territorial que durante el año anterior ya ha ocupado mucho espacio, que es el derecho a la vivienda. Hay que poner límites y garantizar que se cumpla la Constitución en nuestro país, y eso obliga a aplicar artículos de la Constitución donde la propiedad privada, que es un derecho, colisiona con otro, que es el derecho a la vivienda, pasa a segundo plano, y en primer plano pasa el derecho a la vivienda, que se está vulnerando. Por tanto, hay que atreverse a ir contra los rentistas, a los fondos buitre, etcétera. El segundo bloque, yo creo que es fundamental, es el asumir que el modelo económico nos lleva a un país con una desigualdad tremenda para ser los camareros de Europa, con unos salarios bajos, unos horarios infernales, con una muy baja industrialización, excepto alguna provincia como pueda ser Castelló, etcétera, y por tanto reindustrializar nuestro país y no ser dependientes del monocultivo del turismo, que vulnera el derecho a la vivienda, que es medioambientalmente insostenible, que empieza a colapsar nuestras ciudades, etcétera. Y el tercer bloque creo que es todo lo relacionado con las infraestructuras. Este gobierno tiene un ministro imprudente, al señor Puente, que apuesta por una cultura del pelotazo bipartidista, de ampliación de aeropuertos, puertos, etcétera, que va en contra del transporte habitual de la inmensa mayoría de las clases populares, que es el cercanías, que es el transporte metropolitano, o si vives en una zona rural, ni siquiera tienes ese tipo de transporte. Por tanto, bueno, vivienda, externalidades negativas del turismo y diversificación económica, y transporte cotidiano y de calidad. Yo creo que estas deben ser las agendas del gobierno, junto a la reducción de la jornada laboral para tener mayor calidad de vida. A partir de ahí, las mayorías son las que son, y habrá que intentar tener no solo una mayoría parlamentaria, sino un apoyo social en la calle, en las redes sociales y en el resto de instituciones. Precisamente al hilo de los asuntos a los que señalaban la vivienda, ¿cómo se puede frenar desde las instituciones el precio de la vivienda que está actualmente desbocado? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso con estas mayorías que hay? Claro, a ver, quizá con estas mayorías la parte más fácil es la presupuestaria antes que la regulatoria, ¿no? Nosotros desde Compromís Sumar hemos propuesto diferentes iniciativas en la Comisión de Vivienda reiteradamente. Propusimos una moratoria de 36 meses para que no pudieran comprar casa fondos buitre o población no residente que están ocupando particularmente pues, el área de Alicante, Málaga, etcétera, pero que ya se ha extendido prácticamente a toda la costa, también a Madrid y obviamente a la parte de Islas Canarias y Baleares. Propusimos también que la ley estatal de vivienda, que es una buena ley pero que se quedó corta, incluya dentro de su regulación, por ejemplo, el alquiler de habitaciones. Estamos viendo no solo cómo los estudiantes que empiezan la universidad
tienen casi imposible alquilar una habitación porque está entre 500 y 700 euros, cuando hace menos de 10-15 años estaba a 150-200 euros. Pero también personas adultas que tienen la necesidad económica de convivir no pueden pagar una habitación, y esto también lo propusimos. Hemos propuesto también una fiscalidad especial vinculada a los apartamentos turísticos. También está el tema de que las competencias en materia de vivienda son compartidas con las comunidades autónomas o mayoritariamente de las comunidades autónomas, por ser más claros, y que hay gobiernos del PP, pero también del Partido Socialista, que se resisten a aplicar la normativa. Y luego hay una medida que es muy sencilla, que no necesita mayoría parlamentaria regulatoria, sino presupuestaria, que es que España tiene que destinar el 1% del PIB a incrementar el parque público de vivienda. Si queremos ser europeos, tenemos que serlo en todo, y tenemos un parque de vivienda que no llega al 2 y pico %, cuando en la media está el 9 y hay países que lo tienen en el 20. Y luego otra cuestión que nosotros hemos propuesto desde Compromís Sumar es que los alquileres tienen que ser indefinidos como el contrato laboral. Ahora mismo el alquiler a plazos lo que supone es que los rentistas y los fondos buitre juegan con la inestabilidad de las familias y las personas jóvenes y te tiran fuera porque al siguiente lo van a alquilar bastante más caro. Por tanto, creo que aportar seguridad, apostar culturalmente por el alquiler, que el alquiler no es una cuestión solamente para la gente que no pueda comprar una vivienda. Hay que huir del marco que la gente tiene que poseer una vivienda, y lo que hay que hacer es que la gente tiene que disponer de una vivienda. Al final yo creo que es una cosa tan sencilla como hay que proteger el derecho a la vivienda del mercado y por tanto hay que impulsar vivienda pública, alquiler a precios razonables y luego evidentemente frenar la especulación de fondos buitre en grandes ciudades con la compra de bloques enteros. Pues bueno, existen mecanismos, por ejemplo en Valencia durante la época del gobierno de Compromís y Podemos con el PSOE teníamos el mecanismo de tanteo y retracto, que lo que hacía era que cuando salía a la venta un bloque de pisos o un piso, la administración tenía preferencia para comprarlo y ese piso iba al parque público de vivienda. Bueno, es verdad que tenemos una ministra de Vivienda que todavía, aunque ha mejorado su discurso público, sus políticas siguen creyendo que la vivienda es un negocio y no un derecho, y hay que avanzar en ello, y creo que ahí las fuerzas que acompañamos al gobierno tenemos esa obligación. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que otro de los grandes problemas que tenemos en España es el acceso de los bulos y del odio que está fundamentalmente basado en discursos de ultraderecha. ¿Cómo podemos frenar este auge, por un lado, de la desinformación y, por otro, de los discursos de odio, los discursos xenófobos, racistas, machistas, que vienen fundamentalmente de un espacio prácticamente fascista? ¿Cómo podemos frenar eso sin caer en el tópico de ¿no? que se está intentando acabar con la libertad de opinión? ¿Cómo podemos acabar con eso? Bueno, a mí me asusta la tentación punitivista que parte de la izquierda tiene, ¿no? Y yo sí que sería muy cauteloso en cualquier tipo de legislación que hagamos que tiene que bueno, pues garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la creatividad, a la cultura, entre otras cuestiones porque lo hemos vivido con los delitos de odio. Los delitos de odio fueron concebidos por la parte legisladora para proteger a minorías o a comunidades políticas que padecían desigualdad sistemática, como las mujeres o las personas migrantes o otro tipo de colectivos o víctimas del terrorismo, para ser utilizado para proteger a la alta magistratura del Estado, a la corona o al ejército. Por tanto, cuidado. Yo siempre digo que si es cierto que la justicia está en manos mayoritariamente de gente conservadora, y no lo digo yo, lo dicen los propios jueces, cuando uno legisla tiene que ser consciente que quien la va a aplicar tiene un sesgo ideológico, aunque le reconozcamos profesionalidad a los jueces. No solamente tienen que prevaricar para hacer esto, hay veces que simplemente la subjetividad humana depende de la clase social o del entorno o de la universidad privada a la que has ido o pública, esto lo determina. Dicho esto, yo creo que hay varias cuestiones. El primero es la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación o de las redes sociales. Es decir, esto no solamente es una cuestión moral de los bulos,
sino que hoy en día la acumulación de los medios de comunicación en unas muy pocas manos hace que esta gente pueda imponer su ideología a la fuerza. Y por tanto, hay modelos en algunos países donde los medios de comunicación tienen que ser el 33% públicos, el 33% sin ánimo de lucro y el 33% privado. No sé si hay que ir ahí, pero sí que creo que es una de las cuestiones a abordar. Si no, estaremos maquillando el conflicto. Después, hay que trabajar para que la escuela no sea un sitio de aprendizaje, de acumulación de memoria, sino de capacidad crítica. Y esto es a largo plazo, esto requiere medios, bajar las ratios para que los profesores puedan tener una clase con 15 personas mejor que con 25, etc. Y luego, obviamente, es la obligación de la izquierda de tener pulso en la calle y tener la posibilidad de tener un debate político. Yo siempre he dicho que un obispo tiene derecho a expresar que está en contra del aborto. Tiene que haber una mayoría progresista que le diga esa su opinión, pero no puede vulnerar el derecho de las mujeres a. Por tanto, cuidado, porque hay veces que también queremos hurtar el debate político porque hemos asumido que tenemos el marco de la razón de nuestro lado, ¿no? Y esto termina yendo a una izquierda que pues, da más clases de religión y ética que convence a una mayoría social. Y lo último, vinculado a los bulos, es hay que ir a políticas igualitaristas universales que nos quiten parte del problema. Porque al igual que yo estoy convencido que la izquierda no tiene que asumir la agenda de la extrema derecha, del racismo, etcétera, sí creo que la aplicación de políticas socialdemócratas que confrontan al último con el penúltimo hacen que sea más fácil que los bulos cuelen. Un ejemplo, si la beca de comedor tiene un corte socioeconómico que excluye a una familia de 2 progenitores con salarios cercanos al salario mínimo, es normal que esta familia que trabaja mucho, vea que si hay otra familia donde nadie trabaja, en vez de empatizar porque no tienen trabajo y no tienen ingresos, pues quiera confrontar con esa familia, lo cual le es más fácil que confrontar con Juan Roch o Amancio Ortega. Quizá la seguridad material, la educación en la igualdad, en la diversidad y el control socioeconómico para que un oligopolio no controle el poder mediático nos ayude a quitar poder a los bulos. Y creo que también hay que advertir del Partido Socialista que toda la empatía ante el caso de la UFER, ante los bulos que pueda sufrir, etcétera, pero esto no nos puede entretener de aplicar la agenda social y ecologista que la mayoría parlamentaria dibujó. Actualmente en Canarias, sobre todo, se está viviendo pues una completa crisis migratoria porque están llegando, creo que 35.000 ha sido la cifra de extranjeros que han llegado a las costas canarias, bueno, a las costas canarias y al resto del territorio español. Sobre todo es un problema humano, pero también es un problema físico, que no hay cómo acogerles con dignidad. ¿Cómo puede la izquierda, a la vez que combatiendo el discurso xenófobo de la ultraderecha, puede dar respuesta a todos estos problemas, bueno, el problema básicamente humanístico, que es ayudar a la gente que lo necesita, con la ley de extranjería bloqueada por el Partido Popular? Porque la que era la respuesta lleva bloqueada unos meses en el Congreso por culpa del Partido Popular, que no aprobó su toma en consideración. ¿Qué puede hacer el gobierno por su cuenta? ¿Qué puede hacer el Congreso con las mayorías, repito, que tenemos, que no son las mejores? ¿Qué se puede hacer para dar respuesta a esta crisis con los discursos que está haciendo el Partido Popular? ¿Qué se puede hacer? Bien, yo comparto que España tiene un problema no con la extrema derecha, sino con la agenda de la extrema derecha que ha comprado el Partido Popular, pero también otros espacios políticos y mediáticos. Es cierto que existe un problema de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, que es un problema físico de población, pero no existe un problema en España. Es decir, en el Estado español aproximadamente personas en situación irregular pueden llegar unas 50.000 y poco al año, en un país de 48 millones y medio de habitantes.
Esto cabe en el estadio Mestalla de Valencia. Es decir, no es un problema físico. Es un problema de voluntad. Y ahí tenemos un problema con el Partido Socialista. Existe una mayoría parlamentaria para desbloquear la iniciativa legislativa popular de regularización para regularizar a 700.000 personas que viven, que trabajan en España, que pagan sus impuestos cuando van a comprar el pan, pero no les reconocemos sus derechos. Por tanto, este gobierno tiene que tener valentía. Yo creo que la ministra Sira Rego hizo una apuesta valiente por la modificación del artículo 35, que era lo que podía hacer en sus competencias para la acogida de niños y adolescentes que llegan solos a nuestro país. Creo que el Partido Popular, por una visión completamente centralista, tanto de España como de su partido, ha generado un problema. Y es que las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP, veían bien la modificación de este artículo para tener una acogida pues, inclusiva o programada, etcétera, que ahora no pueden tener. Pero el problema de fondo, que no es un problema solamente español, sino europeo, es la facilidad con la que podemos acoger 35.000 niños ucranianos y hacer fiestas en el AMPA del cole porque han venido 3 niños ucranianos y, en cambio, creer que colapsamos porque llegan 5 niños de Gambia. Es decir, esto no es sostenible y, por tanto, dedicarle mucho tiempo a esto es quitarle tiempo a que 4 familias y 2 multinacionales continúan acaparando la riqueza que imposibilita un sistema público fuerte que pueda atender tanto a la población que vive ya aquí como a aquella que quiera venir. Pues nos vamos de Canarias a prácticamente el otro extremo, nos vamos a Cataluña. ¿Qué opináis desde Compromís del finançament singular para Cataluña, de ese acuerdo alcanzado por el PSC con Esquerra? ¿Qué va a pedir Compromís para Valencia? Porque entiendo que no apoyaréis un financiamiento para Cataluña singular sin nada para Valencia. ¿Qué vais a exigirle al gobierno? Claro, yo creo que aquí hay 2 debates, ¿no? Un debate territorial, donde Compromís, como una fuerza valencianista, respeta que exista un diálogo bilateral entre las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado, que se avance en una descentralización del poder y no solo de las competencias o de la economía, y esto es fundamental. Y luego hay otro debate, que es la forma en la cual se hace política en este país. Es decir, uno tiene que tener un modelo de país sujeto a la mayoría parlamentaria y, por tanto, tiene que poder modificarlo en base a la mayoría respetada, legítima del Parlamento, pero otra cosa es atender solamente a aquello que nos puede hacer ruido, ¿no? Porque creo que esto que hace el Partido Socialista genera una alta desafección política. A partir de ahí, desde Compromís, y esto se incluyó en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, pedimos, exigimos, nos comprometimos que nuestro apoyo era a cambio de una cuestión no valenciana, una cuestión política común, que es tan sencilla como que no puede ser que una persona por nacer en Cantabria reciba mucho más dinero del Estado que una persona que nace en Alicante, porque esto rompe la igualdad. Sobre todo porque, a pesar de una falsa idea que se tiene de la Comunidad Valenciana en muchos sitios, somos un país empobrecido. De hecho, hasta este año, este es el primer año que esto se ha corregido, éramos la única comunidad autónoma empobrecida que pagaba como si fuese rica. Y, por tanto, en una situación de infrafinanciación por parte del Estado, en una situación de un modelo económico que nos empobrece, como es el alto dependiente del turismo, etcétera, cualquier cambio en la financiación autonómica y municipal en España tiene que pasar por abordar primero la situación de desventaja que mayoritariamente somos los valencianos y valencianas, junto a Andalucía y Murcia, los que las estamos viviendo. Por tanto, esta va a ser la condición. Es usted haga lo que quiera con Cataluña, pero antes resuelva el problema que nos está asfixiando a los valencianos y a las valencianas. O, por ejemplo, que las inversiones territorializadas no pongan que Alicante, con 2 millones de habitantes, sea la última provincia de España. Esto no se puede explicar si no es por temas políticos que van en contra de los intereses de la gente que vive en Alicante. Y ahí Compromís no estará.
Entiendo que el financiament singular tiene el no de Compromís si no hay algo para Valencia, ¿no? Yo hace mucho tiempo que creo que la política tiene que desterrar las líneas rojas, los ultimátums, el show, que parece que es lo que al Partido Socialista le funciona con sus socios, ¿no? Si no hay show, el PSOE no te escucha. A mí no me gusta esa forma de hacer política. Lo que sí que te puedo decir es que cualquier planteamiento, no solo la financiación singular de Cataluña, que se haga sobre el finançament autonòmic, creo que esto es una oportunidad de estar encima de la mesa, tiene que pasar sí o sí por resolver la infrafinanciación valenciana. A partir de ahí, trabajaremos. Vale. Y ya llegando al final de la entrevista, se va a abrir, o se prevé que se va a abrir en este curso político también un debate en torno a la izquierda del Partido Socialista, su nueva reestructuración después de la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Movimiento Sumar. ¿Qué crees que va a ocurrir en ese espacio político? ¿Qué papel va a desempeñar Compromís en esa estructura estatal de partidos políticos? Y esto sí que es otro partido, ya lo sé, pero ¿qué crees que debería hacer Movimiento Sumar como partido a partir de ahora? ¿Si comportarse como un partido más, como pide Antonio Maillo, o qué debería hacer? Yo creo que si los partidos de izquierdas del conjunto del Estado le dedicamos tiempo público a hablar de cómo nos tenemos que organizar, a hablar de nosotros mismos, no va a hacer falta hablar demasiado de nosotros mismos porque no nos va a votar nadie. Entonces, yo insisto, nuestra obligación es proponer y tensionar al Partido Socialista para que garantice alquileres justos, para que podamos bajar la jornada laboral. A partir de ahí, mi posición siempre ha sido la misma. Compromís tiene que ser una fuerza de obediencia valenciana que coopere desde la bilateralidad con el resto de actores de la izquierda verde estatal. Entre otras cuestiones porque creo que la mayor parte de los valencianos y valencianas tienen un sentimiento dual territorial en cuanto al País Valencià y España, y al mismo tiempo tienen una preferencia en nuestro electorado de justicia social, ecologismo, feminismo, que solo se interpreta con una vocación internacionalista y, en este caso, obviamente, en el caso español. Por tanto, desde Compromís, nosotros tenemos este año 2024 fijado también para una reestructuración organizativa para ser una herramienta más útil de donde quepa más gente. En el caso valenciano es imprescindible reforzar nuestra actuación con el resto de compañeros y compañeras de las izquierdas que no tienen representación institucional y, por tanto, en clave valenciana también hay que intentar sumar en sentido filosófico a aquella gente que quiere una opción de izquierdas ante el gobierno ultra de recortes del señor Mazón, y en clave estatal cooperar, como hemos hecho siempre, en aquellas fuerzas que quieran aportar un programa electoral netamente de izquierdas, ecologista, feminista, de derechos humanos, que entienda la plurinacionalidad del Estado no solo como algo lingüístico o cultural, sino también de descentralización del poder. El poder, cuando de más proximidad es más pegado al territorio y, por tanto, se ocupa más de la territorialidad, y esta va a ser el trabajo de Compromís. Al resto de partidos políticos les deseo suerte, les deseo que no cometan el error clásico de la izquierda de hablar de sí mismos, de hablar de estatutos, de hablar de cuestiones internas que no interesan a nadie más que a los cafeteros y que cada vez nos aburre más. Y, por tanto, creo que en el contexto europeo o incluso mundial, España tiene una suerte y una oportunidad, que es que existe una mayoría democrática y con una mayoría ajustada para desarrollar una agenda como mínimo socialdemócrata, y que hay que aprovechar esa oportunidad y prepararse bien para que las próximas elecciones municipales y autonómicas
el poder que está en manos de la derecha y la extrema derecha, que gestiona nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, la dependencia, la vivienda, la protección del territorio, etcétera, aquello que nos afecta en el día a día, deje de estar en manos de esta gente y vuelva a estar en gobiernos que generen ilusión y esperanza, que hayan aprendido, esto es importante, los errores que le hicieron perder los gobiernos hace año y poco. Pues con eso nos vamos. Nosotros seguimos con el programa. Alberto Ibáñez, diputado de Sumar por Compromís. Gracias por venir. A vosotros. Y nos vemos pronto. Hasta ahora.